Un placer estar en este broche final de vuestro encuentro desde el jueves pasado. Se dice rápido, pero es importante recordar que estamos en la clausura de este tercer congreso y sexto acto aragonés del trabajo social. Y con rotundidad y como recordatorio nos decimos que el lema es valor, reconocimiento y compromiso. Y precisamente en este entusiasmo del reconocimiento queremos terminar este momento de convivencia, de aprendizaje que habéis tenido, insisto, desde el pasado jueves. Tiene la palabra el presidente del Colegio de Trabajadores Sociales, Javier Escartín. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Voy a ser muy breve para que el acto pueda generar, ¿no?, la hermosura del encuentro y que luego podamos disfrutar y tener más tiempo afuera. Hemos, yo creo, en este congreso puesto en valor el aporte imprescindible que ha tenido el trabajo social en esta tierra aragonesa en los últimos 50 años. El año que viene se cumplirán los 60 desde los primeros estudios con la Escuela San Vicente de Paúl, pero yo creo que ha sido un momento de parada y fonda, pero una fonda que nos ha ayudado a nutrirnos con fuerza para continuar el camino, para continuar creando sociedad, creando derechos sociales, fortaleciendo el sistema, siendo críticos con el sistema también, movilizando conciencias y movilizando primero la nuestra. Y como es un acto de reconocimiento, me callo ya porque creo que los fundamentales aquí hoy son los premiados y los que vamos a reconocer. Con que muchas gracias. Así es. Y además con un tono efectivamente dinámico, de convivencia, de tuteo y de homenaje, de abrazo, comenzamos. El colegio quiere reconocer, como cada año, la labor, dedicación y aporte al desarrollo del trabajo social en diversas instituciones, entidades, empresas, ámbitos y sectores, a las siguientes compañeras jubiladas 2016-2017, que son María Luisa Berenguer, María Pilar Berenguer, María Luisa López, Teófila Puente. Entrega el reconocimiento Dalila Roballo, vocal del colegio y responsable del comité organizador del tercer congreso, representando a las profesionales jubiladas Luisa López, y la escucharemos. Aquí va este primer reconocimiento de esta clausura de vuestro encuentro de trabajadores sociales. Buenos días y muchas gracias. Nos hace una ilusión tremenda el recoger este recuerdo que es como si nos entregasen el Óscar al reconocimiento de toda nuestra carrera profesional. Cuando no te han dado ningún premio por ninguna de las películas de tu vida laboral, pues esta estatuilla recompensa un poco el esfuerzo. Más de 40 años trabajando primero de asistente social y más tarde de trabajadora social. Se dice rápido, pero supone toda una experiencia vital, puesto que no he tenido ni una jornada de desempleo y al principio, hasta en los periodos de descanso, no podía olvidar la profesión.
Hablamos de los años 70, la colegiada número 126. Cuando yo empecé no había ni ordenadores. Los jóvenes puede que digan, arqueología viva. Aún recuerdo mi entrada a la universidad laboral, engañada por mi padre, por no decir obligada, que no me dejó ir a Madrid a estudiar ingeniería aeronáutica, que era lo que me gustaba, por los peligros que conllevaba la gran ciudad, unos estudios en los que solo había hombres y yo era menor de edad, claro. Eran otros tiempos. Y allí estaba el primer día sin saber qué era eso de la asistencia social. Según mi padre, una nueva profesión con mucho futuro, muy fácil de estudiar, que me serviría una vez acabada para trabajar e irme a Madrid a estudiar mi querida aeronáutica. Tanto interés tenía en ella que ni me preocupé de enterarme de qué iba. 3 años se pasan rápido, pensaba. Asistente social, será como ser secretaria del director de una residencia o de una guardería. Chupao. Ahora tengo que agradecer a mi padre su decisión. Cuando terminé y obtuve mi primer trabajo en una experiencia nueva de acercar la administración al ciudadano, junto a 5 compañeras más, esta labor fue enganchándome hasta hacerme olvidar la ingeniería aeronáutica, aunque no me quito las ganas de destripar las cosas. Gracias también a las profesoras, profesores y a los trabajadores sociales que nos monitorizaron las prácticas, las auténticas managers en aprender a trabajar, que tuvieron la paciencia de enseñarnos y aguantarnos, y también nuestro agradecimiento a los que nos pusieron piedrecitas en el camino. Todos nos hicieron más fuertes, responsables y profesionales. Un último agradecimiento en la misma línea a todos los compañeros de trabajo que hemos tenido a lo largo de los años de ejercicio de la profesión, que han sido muchos. A los más, gracias por sus apoyos, lealtades y cariño. A algún otro, gracias por sus obstáculos y trabas. Todos nos ayudaron a crecer, a evolucionar, a levantarnos cuando caíamos, a fortalecernos cuando se ponía a prueba nuestra honestidad y coherencia. La vida es un camino que te hace experimentar todo tipo de acciones y emociones. Y toda esta experiencia nos ha servido a las 3 para ser lo que hoy somos, unas jubiladas felices. Gracias. Gracias. Qué envidia, jubiladas felices, fantástico. Durante este año 2017 han sido 75 los nuevos y nuevas colegiadas y precolegiados. La organización os da formalmente la bienvenida, desea que participéis activamente y espera acompañaros en vuestro desarrollo personal y profesional. Luisa López, profesional jubilada, entrega a Rosa García, representante del grupo de nuevos colegiados, el Código Deontológico del Trabajo Social. Es decir, lo leo despacio, símbolo y guía para un ejercicio profesional basado en sólidos valores y principios. Buenos días. Muchas gracias a todos, a las compañeras que se jubilan, a todas las personas que están aquí presentes. En nombre de los nuevos colegiados y colegiadas, doy las gracias por esta bienvenida. En su representación recibo este Código Deontológico del Trabajo Social, un documento de gran valor, ya que rige la buena práctica profesional y, por tanto, la calidad de nuestro trabajo. Tras nuestra formación universitaria, en la decisión de formar parte del colegio profesional, manifestamos formalmente nuestros compromisos éticos, así como nuestro deseo de recoger el testigo de nuestras predecesoras y algún predecesor en la construcción de una sociedad cohesionada y abanderada por los derechos sociales y humanos. Toda construcción debe sustentarse en sólidos pilares, y es el colegio profesional ese pilar fundamental que sostiene y aúna a toda una red de agentes de cambio
y ahora ya no sé si añadir transformadores o empoderadores, ¿no?, después de la intervención anterior. Construir, como he dicho, y transformar, avanzar y superar retos, dando respuestas eficientes y eficaces con calidez a las necesidades sociales reales para conseguir justicia social, bienestar y calidad de vida de todos los seres humanos. Finalmente, trasladar en nombre de todos y todas la felicitación y la alegría de este tercer Congreso de Trabajo Social de Aragón, una gran oportunidad brindada para adquirir, compartir conocimiento en múltiples ámbitos y reforzar nuestra identidad profesional. Muchas gracias. Después te llevas, por favor, lo que te has dejado aquí, ¿vale? Esto es tuyo.